Cala Cap Roig, la que viene después de la Cala Belladona. 4:30 de la tarde. El día se ha puesto feote, como un poco así como boirina, aunque parezca que no hay nubes, y mirar con el día boirote qué colores. Imaginar esto si venís a las 11 del mediodía. ¿Vale? Esta es una cala que recomiendo mucho porque está dividida en dos partes, ¿vale? Entonces depende del oleaje, una está calmada y la otra está más movida. Si el oleaje viene de ahí, ahí está más movida. Luego es una zona ideal para hacer snorkel, ¿vale? Yo he hecho snorkel, como podéis ver, hay gente que viene aquí y vais a flipar. Este año vais a tener mi vídeo de snorkel porque voy bien equipado. Y os voy a hacer un vídeo a que estos días que el agua está tan turquesa, porque hoy está tapadote, mirad qué colores. El día que esté el agua el día más turquesa me meto debajo del agua y os enseño pulpos, erizos de mar y la fauna que hay debajo del agua, que os gustará también, que es una cosa que poco enseño. Yo me meto mucho con las gafas y es impresionante. Así que nada, con alegría y entusiasmo, mañana continúo con la cala Christus.